Cuando hablamos de demonios, de fantasmas, al final de lo que estamos hablando es de que la mente nos traiciona, ¿no? Es decir, no sé si coincidas, pero en gran medida el suicidio, estos fantasmas de los que hablamos, tiene que ver con la mente, ¿no? Tiene que ver con la mente y cómo percibes las soluciones o las ausencias de soluciones ante tus problemas. Yo creo que el suicida llega un momento en que pierde lucidez. La palabra lucidez, como podrás darte cuenta, contiene la luz. El mundo del suicida se oscurece debido a una alteración de sus equilibrios internos, favorecida por una depresión o por una acumulación, claro, por una sobreposición de problemas. Llega un momento en que el suicida, de una manera subjetiva, considera que ya no tiene sentido vivir. Habrá quien diga que el suicidio es un acto de lucidez entre tanta locura. Sí, son maneras de verlo. Incluso hasta podría decirte algo más. La forma que elige el suicida de quitarse la vida también es un discurso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de la Agenda ONU 2030, particularmente de la Meta 3, que habla de la prevención de adicciones y de lo que hay detrás de ello, que es pues toda la vida emocional. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un gran amigo mío, admirado, escritor, ganador del premio Juan Rulfo, entre otras distinciones, y se trata del escritor Lalo Parra. Bienvenido. Muchas gracias. Don Eduardo. Y escribió es una antología, ¿no? Compilaste una serie de textos sobre estos asuntos de los vicios y, ¿no? Las adicciones. Y me gustaría leer la primera frase de este gran libro que dice, en palabras de Eduardo Parra: literatura y vicio son familias antiguas y vecinas. ¿Podrías desarrollarnos la idea, por favor? Cómo no, con mucho gusto, querido Raúl, y muchas gracias por la invitación. Yo siento que hay una correlación histórica muy estrecha entre los procesos adictivos y la búsqueda de la creación o de la invención artística. En lo que a mí respecta, estoy más cerca de la literatura y es de la que puedo hablar de una manera un poquito más orientada y más documentada. Esta cercanía se da porque con frecuencia los escritores, muy particularmente los escritores vanguardistas, han experimentado búsquedas de cuáles son las fronteras del conocimiento o hasta dónde se puede expandir la conciencia de un sujeto, ya sea para la obtención de la plenitud y de la felicidad o hacia la exploración de las formas concretas de la escritura o de la invención. Y esto ha hecho que estos autores se expongan, es decir, en su propio cuerpo experimenten los efectos de determinadas sustancias o determinadas prácticas. Conejillo de indias a sí mismo, a sí mismo, exactamente. Entonces, lo que sí ha habido es un registro desde el siglo XIX para acá, que empezaría con un libro de un escritor inglés que se llama Tomás de Quincy, y el libro se llama Confesiones de un inglés opiómano, o de un opiómano inglés, y él registra sus experiencias en carne propia en su relación con el opio. Este libro influyó muy fuertemente en otro que todos conocemos, que es un clásico de la contracultura y de la poesía, vamos a decir, de los poetas malditos, que es Los paraísos artificiales, del francés Charles Baudelaire, que también experimentó consigo mismo en el consumo de drogas. Me platicabas que Baudelaire decía que la cotidianidad era un infierno. Sí, así es. Tomando como referencia estos dos arquetipos, el arquetipo del cielo y del infierno, en donde cada uno conllevaría un extremo de las pasiones humanas y de los sufrimientos y de los placeres, para Baudelaire la vida cotidiana y su rutina, el peso, los problemas de enfrentar los hechos de la vida son infernales. Por eso tratamos de vivir otras vidas. Es decir, renunciamos a ser transitorios, a ser fugaces en la vida. Entonces estamos constantemente buscando la infinitud. Algunos la buscan a través de experiencias trascendentes como el amor, los hijos, una obra que trascienda su propio tiempo y su propia vida, y otros la buscan mediante la expansión de la conciencia,
Es decir, nuestra conciencia es ilimitada, somos infinitos por dentro. Y a veces lo que hace posible, a juicio de quienes experimentan esto, ese logro de la expansión de la conciencia es a través de lo que llamó otro escritor las puertas de la percepción, ¿no? Hay un escritor muy, muy importante, Aldous Huxley, un escritor inglés, claro. Conocido por El Mundo Feliz, que escribió un libro decisivo que se llama Las puertas de la percepción. Y él dice que la experimentación con la droga abre esa puerta de la percepción y logra que el instante se vuelva infinito. ¿Y es válida esa búsqueda o esa...? Bueno, la pretensión me parece que puede ser argumentable o entendible, pero como decías, las facturas que eso te cobra son altísimas, ¿no? Yo creo que es una decisión personal. Yo personalmente no la promovería y yo creo que hay otras alternativas para abrir las puertas de la percepción. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, hay un autor filósofo francés que a mí me gusta mucho, que es además de filósofo, es muy poético, que se llama Bachelard, y él habla de la ensoñación. Los estados de excepción de la psique humana pueden conseguirse y no solamente mediante la droga. Pueden conseguirse con la ensoñación, pueden conseguirse con el arduo trabajo psicológico de la imaginación y de la toma de conciencia. La meditación, la creatividad. E incluso estados exaltados de las pasiones humanas, enamorarse. O sea, ¿a qué negar que el odio, el amor, todas las pasiones exaltadas son estados de excepción de la conciencia? Si uno se sube en la cresta de esas percepciones, pues puede romper la cotidianidad de la mirada, ¿no? Del lenguaje. Lalo, esto que decía Baudelaire que escribes aquí de que la cotidianidad es un infierno, pues lo escribió hace más de un siglo, sí. Pero retrata mucho lo que vive hoy la humanidad en el mundo post-COVID. Así es. ¿Qué alicientes o qué remedio puede encontrar la gente acercándose a la literatura ante esta realidad tan infernal que estamos enfrentando, ¿no? Bueno, deberíamos contrastar la experiencia de la droga con respecto a otras experiencias que son constructivas. Me explico. La experiencia de la droga por lo general es una fuga. Hay algo que no nos gusta, un aspecto de la vida o una vivencia en concreto que nos pesa, que nos duele, que nos arde, y tratamos de fugarnos de ello buscando el artificio de estos paraísos de los que habla Baudelaire. En cambio, otras experiencias son construcciones. No quiero decir moralmente que una sea peor que otra, pero evidentemente uno elige de cuál es la forma de edificarse en el mundo y en la vida. A mí me parece que la literatura, entre otras cosas, que es un aprendizaje de los placeres del conocimiento, es una, digamos, expansión de horizontes y demás, hace posible algo que para un sujeto es muy importante, que es la toma de conciencia, saber quién soy y qué quiero, que son las preguntas esenciales de la gnosis, ¿no? En términos filosóficos diremos de la ontología. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Y que las sustancias que te metes no necesariamente te ayudan a llegar a esas respuestas, ¿no? No necesariamente, y además yo creo que el que lo hace, aquel adulto que elige ese camino, tiene que saber que va a pagar unos precios, que le va a pagar facturas, que lo va a pagar con su cuerpo y lo va a pagar con su entorno y probablemente lo paguen terceras personas. Yeah. Entonces creo que tiene que haber esa conciencia. O sea, ser adulto es hacerse cargo de uno mismo. Yo no promovería ni experimentaría en mí mismo ciertos rituales o ciertas prácticas que sé que van a ser de demolición. El trabajo de construcción es más arduo. Y a veces es más árido. Salvo que quieras destruirte. A menos que quieras destruirte conscientemente. Si no sabes que estás en un proceso autodestructivo, pues primero agota esa respuesta y luego ya, si es por decisión, te destruyes, ¿no? El problema es que luego no entendemos que son procesos autodestructivos en los que incurrimos, ¿no? Claro, absolutamente. Es falta de información de conciencia, ¿no? Uno lo ve también en el medio de la creación artística, en el medio de los escritores, de los artistas en general, que digamos, en términos generales son personas muy sensibles, en los cuales repercute de una manera más fuerte los efectos de la realidad, vamos a decir. Entonces, estos efectos de la realidad yo no los quiero, no los deseo ahora para mí,
y entonces trato de abolirlos o de posponerlos. Y a veces hay una relación inconsciente con esos medios de demolición. Inconsciente porque no quiero o no puedo ver lo que me espera a mediano plazo. Si tú revisas la historia de las biografías de muchos escritores, como por ejemplo Edgar Allan Poe, Charles Bukowski, que acabaron mal. Sí, Truman Capote, Malcolm Lowry, que hicieron incluso del alcohol, de la droga, de la disipación, hicieron unas temáticas interesantes y a veces en algunos casos contraculturales, es decir, como una manera de protestar contra el status quo, pero pagaron un precio muy alto. Es decir, esta idea romántica de que el creador literario o que el artista es bohemio y que vive en esta eterna fuga romántica, pues hay que desmitificarla, ¿no? Porque pues realmente me parece daña mucho esta creencia, ¿no? Cuando ves que un joven talento de alguna rama del arte, pretende que con esta emulación de esos casos puede ser grande, pues está incurriendo en una omisión y en un atentado contra sí mismo, ¿no? Claro. O sea, quiero decir con todo esto, puedes ser creativo y puedes trascender con tus talentos sin ir en contra de ti mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Y además yo pienso muy particularmente con respecto a lo que estás diciendo, que con independencia del daño colateral o del daño posterior a esa experimentación, creo que estamos en un momento en el que los hallazgos de la psicología, las experiencias sensibles de los procesos, de los rituales, de transición, etcétera, hacen posible que uno también se forje, experimente con su propia psique sin necesidad, por fuerza, de recurrir a determinados procesos de adicción, porque creo que el problema es la adicción. Muchos de estos escritores que te menciono no la vieron venir o pensaron que podían controlarla. No supieron el grado de adicción que podía tener el consumo de esas sustancias. ¿Qué piensas al respecto? Es decir, ¿el adicto es aquel que no encuentra formas de expresarse? Sí, o que no puede comunicar eso abismal que le está pasando, ¿no? Es decir, por lo general, el adicto va a llegar a un punto en el cual se van a romper los puentes con los otros. El adicto en algún momento se recluye, se aísla, para continuar en esa espiral, en ese proceso. Y entonces, una de las cosas que primero se cancelan es la expresión. Y la expresión puede ser muchas cosas. Puede ser también el pedido de auxilio, puede ser la introspección, el autoconocimiento, ¿no? La autoobservación. Claro. Hasta esos puentes se rompen contigo mismo, ¿no? Sí. Por eso es paradójico, ¿no? Porque si la adicción es etimológicamente, entre otras cosas, el romper los puentes de comunicación o el no decir, es paradójico que se busque ampliar los registros expresivos por medio de una droga. Sí, pues de un recurso que después te va a llevar a unas consecuencias que después va a ser cuesta arriba, ¿no? Dime una cosa, Lalo, por definición, la creación literaria pues es estar fugado de la realidad, es crear realidades alternas, inexistentes. Pero, ¿cómo está el tema del sentido de realidad en un artista, no? Tú y yo hemos trabajado literariamente y pues obviamente escribir mundos que no existen pues es salirte de la realidad, pero ¿cómo un artista puede mantener al mismo tiempo un pie ahí y el otro en el sentido de la realidad? Se dice que la ficción depurada lleva al mito y que la mitología son mentiras en donde la verdad está depurada. O sea, yo cuando estoy haciendo ficción no pienso que es un mundo ajeno a la realidad. No pienso que estoy negando la realidad o que estoy mintiendo. Lo que pienso es que estoy resignificando, metaforizando y dándole tratamientos a la realidad literarios, con procedimientos literarios, es decir, metafóricos, con representaciones narrativas. Entonces yo no siento que la ficción y la realidad sean opuestos, sino que son expresiones complementarias en donde se está sacrificando algo, una mirada. La mirada del artista se sacrifica
en un artefacto verbal que contiene el mundo sin decir el mundo exactamente en su realismo, ¿no? Y es verdad lo que dices, o sea, el artista se la pasa horas en soledad imaginando y creando mundos que son el resultado de su imaginación. Pero esa imaginación no viene de la nada, esa imaginación brota del contacto con el mundo y con la realidad. Por lo tanto, creo que en el artefacto verbal, o sea, en la obra literaria, se reconcilian esos Los aparentes mundos. opuestos. Sí. ¿Qué piensas del suicidio? Es un drama, ¿no? Es una tragedia. Me ha interesado también mucho la historia de los escritores suicidas. Como verás, los escritores somos un estuche de monerías, que suicidas y adictos y demás. No puedo entender el suicidio más que como un callejón sin salida a la que llega el sujeto atenazado y asediado por sus propios demonios y por su imposibilidad de ver horizontes posibles. Cuando hablamos de demonios, de fantasmas, todo esto, al final de lo que estamos hablando es de que la mente nos traiciona, ¿no? Es decir, no sé si coincidas, pero en gran medida el suicidio, estos fantasmas de los que hablamos, tiene que ver con la mente, ¿no? Tiene que ver con la mente y cómo percibes las soluciones o las ausencias de soluciones ante tus problemas. Yo creo que el suicida llega un momento en que pierde lucidez. La palabra lucidez, como podrás darte cuenta, contiene la luz. El mundo del suicida se oscurece debido a una alteración de sus equilibrios internos, favorecida por una depresión o por una acumulación, externo. Claro, por una sobreposición de problemas. Llega un momento en que el suicida, de una manera subjetiva, considera que ya no tiene sentido vivir. Habrá quien diga que el suicidio es un acto de lucidez entre tanta locura. Sí, son maneras de verlo. Incluso hasta podría decirte algo más. La forma que elige el suicida de quitarse la vida también es un discurso. No es lo mismo que alguien se ahorque, que alguien se pegue un tiro en la cabeza, que alguien se arroje de la altura o que alguien se sumerge en el agua. Son cosas que tienen mucho que ver con lo simbólico y a veces del propio conflicto psicológico que está experimentando el sujeto surgen simbólicamente esas soluciones, ¿no? O sea, Virginia Woolf se lanza al río, Hemingway se vuela la cabeza de un escopetazo, Mishima se desventra con un sable samurái. Hay una gran diversidad de discursos sobre el suicidio. El alcohol o las drogas es una muerte lenta. Sí, evidentemente. Una autodestrucción paulatina, ¿no? A veces es una muerte lenta y a veces también es una forma muy directa del suicidio cuando se combina con otras sustancias, como por ejemplo lo que le pasó a Truman Capote, ¿no? Que fue un cruce de... Sí. Las nuevas tecnologías, Lalo, ¿cómo impactan la creatividad del ser humano? El metaverso, a mí en lo particular, el metaverso me tiene muy ciscado porque pues, es generar realidades inexistentes que amenazan con sustraer a la gente de la verdadera vida, de la verdadera realidad. Habrá quien diga que es el futuro y que hay que adaptarse, pero hay cosas que realmente nos desafían. Tú, desde el ámbito creativo en el que te has desenvuelto, ¿qué opinas de las nuevas tecnologías? ¿Qué opinas de lo que implica esta nueva era para las nuevas generaciones desde el punto de vista de la creatividad? Las nuevas tecnologías, como cualquier tecnología, no son buenas ni malas en sí. Dependen del uso que se le da. Las computadoras no tienen moral. La Internet no tiene moral. Va a depender la canalización de su uso, de su instrumentación, va a depender de quién la use y para qué. Creo que toda tecnología tiende a ser benéfica cuando se utiliza de una manera constructiva, mediante un proyecto dirigido y con una ética, ¿no? Pero también hay que negar que es un terreno de experimentación en donde hay riesgos. El gran problema de lo que dices, Lalo, que sí es cierto, pero bueno, recae en el usuario. Pero cuando el usuario no tiene referentes morales o de valores, ¿no? O de límites, ¿no?
un constructo que lo lleve a buenas decisiones, pues es como darle un revólver a un bebé, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso el sujeto adulto ha de construir sus propios paradigmas de lo que son las buenas decisiones, a diferencia de las malas decisiones. Hablamos de adicciones y debemos hablar de que las adicciones no son necesariamente sustancias, sino conductas, a comportamientos. Entonces, yo tengo una maravilla de la modernidad, que es Internet, que es el recurso más democratizador que existe en la historia de la humanidad desde la imprenta, porque pone al alcance de todos el conocimiento. Exactamente. Pero, ¿eso qué significa? Significa que hay también, en esa suma de posibilidades, también puede haber un mal uso, ¿no? Todos conocemos la realidad de la dark web, ¿no? Claro. O sea, la dark web es un pozo sin fondo, sin márgenes y sin ley, que simbolizaría justamente ese descenso a las catacumbas, ese descenso a los infiernos, ¿no? A los últimos círculos del infierno. Exactamente. Entonces, ¿cómo construir en dónde está lo bueno y en dónde está lo malo, ¿no? La moral siempre está cambiando, siempre se adapta a su época, a la vida del sujeto de acuerdo a esa sociedad o a esa realidad que está encarando. Entonces, la moral es algo muy dinámico. Yo creo que las nuevas tecnologías producen, entre otras cosas, hablando, por ejemplo, del metaverso o hablando de las... Realidad aumentada. Exactamente, de la posverdad y de todas estas cosas. El fin de la historia. El fin de la historia, que ya tiene sus añitos también, ¿no? Provoca saludables reflexiones filosóficas. Es decir, uno tiene que echar mano de la filosofía para ver en dónde está el límite o en dónde está el núcleo de la discusión. ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es la realidad? Imaginemos, por ejemplo, que una persona de las nuevas generaciones ha renunciado a su identidad, ha renunciado a lo humano y quiere vivir en una computadora. Supongamos que la tecnología nos lleva a un momento en el que se puede hacer compatible el tejido orgánico con los circuitos inorgánicos y que uno puede vaciar su conciencia a una computadora. Robocop. Por ejemplo, el ser humano tiene derecho a vivir en una computadora. ¿Yo tendría derecho a hacer una empresa que te ofrece una vida eterna virtual? ¿O no? Y los límites morales. Ahí estaría pendiente una discusión filosófica para ver cuáles son los nuevos paradigmas. Oye, Eduardo, te escucho y me haces recordar la frase esta de que un pesimista es un optimista bien informado. Todo esto que narras y que explicas, ¿eres optimista respecto al futuro del siglo XXI? Respecto del futuro de las nuevas generaciones. Es muy difícil ser optimista cuando la realidad te arroja a la cara un futuro incierto. Es muy difícil. Pero la incertidumbre ha sido propia del ser humano siempre, ¿no? Claro, pero también digo un incierto no en el sentido de lo que va a pasar, sino también de cómo va a pasar y cuándo va a pasar. O sea, nosotros sabemos que nos vamos a quedar sin agua en algún punto. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Nos va a tocar verlo? ¿No nos va a tocar verlo? En algún punto, el calentamiento global va a producir el incremento del nivel de los océanos. Extinción del maíz y extinción de frutas. Claro, ciudades portuarias van a quedar sumergidas, eso va a provocar fenómenos de migración, escasez, todo esto. ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿Lo vamos a encarar? ¿Con qué actitud lo vamos a encarar? A mí me parece que el optimismo no residiría, el nuevo optimismo, el nuevo orden del pensamiento optimista, no residiría en pensar que va a ocurrir lo mejor, sino que voy a tener la mejor actitud frente a lo que va a ocurrir. ¿Me explico? Justamente por eso, en la literatura, ya quedó rebasada la utopía del Renacimiento, pensar que en algún momento nos íbamos a encontrar una isla o un país, Atlántida, una ¿no? sociedad perfecta, la Nueva Atlántida, Jauja, todas estas fantasías, era pensar que el hombre iba a hacer de su destino algo constructivo, algo feliz, algo justo, algo democrático, etc. Yo creo que esas son las nuevas fantasías sobre las que se montan las nuevas discusiones. Y un optimista sería no aquel que piensa que el mundo va a ser
eterno y que el hombre en algún momento va a corregir sus deficiencias y va a ser feliz, sino el optimista es aquel que busque la felicidad aún en esas circunstancias. Hay una novela extraordinaria de Cormac McCarthy que se llama La carretera. En el contexto de la destrucción ecológica del mundo, un hombre va con su pequeño hijo y lo lleva por unas carreteras en busca de la vida y tiene que enfrentarse a pandillas de caníbales. Entonces, ese hombre y ese niño van en busca de algo que desconocen, de una vida, de una promesa de vida que quién sabe si existe. Pero su naturaleza humana es mantener ese vínculo de amor entre el padre que protege al hijo. A tal grado lo protege que lleva cargando una pistola con 2 balas por si se... Necesita morir y matar. Por si necesita él suicidarse y matar al hijo para no ser devorados por caníbales. Porque ya en la cumbre de la escala de valores ya no estaría la vida humana, sino la dignidad. La dignidad. La dignidad. Me mencionas un libro muy ad hoc a los temas que estamos hablando. ¿Qué otros libros podrías recomendarnos relacionados con esta temática? Con la temática de las adicciones. Sí, suicidio, adicciones, esperanza, ¿no? Realismo, pues todo esto que hablamos, ¿no? Es como dije, hay una ruta de libros que reflexionan sobre la adicción y que empezaría, como decíamos, en el siglo XIX, pero que se prolongan hasta el siglo XX. Creo que es en el siglo XX donde, ante la muerte filosófica de Dios, empieza un pesimismo muy denso, muy fuerte, y empiezan algunas vanguardias que son interesantes para ver cómo los escritores se enfrentaron a lo que imperaba en el siglo XIX, es decir, a lo bonito. Entonces, a mí me parece que una vanguardia interesante de examinar sería la de los escritores beatniks. O sea, William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, escribieron libros considerados en su momento inmorales. Pero ellos lo que estaban haciendo en verdad es buscando una nueva estética, la estética que viene no de la burguesía y de su aspiración de lo bonito, sino que viene de los bajos fondos, allí donde están las prostituciones, las corrupciones, los suicidios, los desamparados, los muertos de hambre, los que no tienen destino, los que no tienen salida. Eso generó una escritura muy desesperada que se consideró durante mucho tiempo antiestética, pero que fue una vanguardia, es decir, que creó unas nuevas alternativas de expresión. Esas expresiones desesperadas son muy interesantes de atestiguar. ¿Para qué? Para ver qué vemos de nosotros ahí, en esos gritos, en esos alaridos que dicen, aquí abajo está pasando algo, aquí abajo hay algo vivo, ¿no? En México eso tuvo su expresión, esa contracultura tuvo su expresión en los escritores de la onda. José Agustín, Parménides García Saldaña, que por cierto murió muy joven, Gustavo Sáenz, etcétera, etcétera. Una buena cantidad de escritores que también mostraron ese lado B, ese lado de la descomposición de la sociedad, de los desheredados, de los excluidos, de los hijos de Sánchez Reloaded, ¿no? Sí, claro, que digamos, los hijos de Sánchez tienen una perspectiva más antropológica, ¿no? Decirnos que somos como hombres. Pero estos son unas criaturas a las que les han quitado todo. Como un retrato literario como de los olvidados de Buñuel. Claro, sí, por supuesto. En que no deja de tener su marco social, ¿no? Entonces, hay en estos libros una energía muy peculiar, una fuerza negra que te hace, junto con sus protagonistas y sus autores, preguntarte, ¿y cuáles son los límites de la naturaleza humana? Cuando el sufrimiento es demasiado, cuando te sientes arrinconado y atrapado en un callejón sin fondo, entonces, ¿qué sigue? ¿Sigue el suicidio? ¿Sigue la experiencia de la evasión de la droga? ¿O la construcción de otra personalidad? ¿O la fantasía? ¿O qué sigue? ¿Qué podrías tú recomendarles? Es decir, de toda esta gama que dices hoy, quienes nos ven y ante esta circunstancia, ya para terminar, ante esta circunstancia, digamos, de la agonía que vivimos socialmente, ¿qué pudieras tú compartir como reflexión a quienes están en esta situación de angustia, depresión, desempleo, que no encuentran acceso a la educación, la angustia del cambio climático, el duelo de que alguien murió por el COVID? ¿Cuál alternativa sería, digamos, asequible?
Bueno, aquí habría que dar una respuesta según mi competencia. Mi competencia es hacer recomendaciones literarias y no necesariamente psicológicas, pero también puedo compartir lo que a mí me ha funcionado. Lo que a mí me ha funcionado es buscar, hacer una búsqueda entre todo el universo de lo literario, entre todo el universo de lo cultural, buscar con quién me doy la mano en el fondo de experiencias reveladoras, de quién estoy más cerca. Pongo un ejemplo. El ejemplo de un escritor desencantado, pesimista y cínico, como Charles Bukowski, que se entrega al alcoholismo, a la vida de las tabernas, a la ausencia de responsabilidades y de trabajo, y dice, esto es lo que hicieron de nosotros con el sueño americano. Mientras hay personas que están gozando de una vida fructífera y próspera, hay otros a los que nos tocó esto. Y entonces es el cinismo y la desesperanza, la mueca socarrona y el humor negro para enfrentar esa realidad. Esa es una punta. Y en la otra punta, Saramago. ¿Te gusta? Saramago, un autor que a través de una novela... José Saramago, premio Nobel, portugués, izquierdista, con una... El Evangelio según Jesucristo es uno de sus... Es uno, claro, el Evangelio según Jesucristo. Yo me quería referir probablemente a su novela más célebre, El ensayo sobre la ceguera, ¿no? Que representa, entre otras cosas, ante una sociedad que enceguece porque no es capaz de ver sus problemas más apremiantes, ¿cuál es la alternativa? ¿De qué lado te pones? ¿Del lado de los que aprovechan la disolución de la ley para delinquir, para atropellar, para organizarse en pandillas y despojar a los demás de sus pertenencias e incluso de su dignidad? ¿O te pones del lado de la gente que resiste, que se asocia con otras personas para mantener, como dije del otro personaje de Cormac McCarthy, los tiempos dignos a pesar de los tiempos ciegos o de los tiempos oscuros? A mí me parece que la dignidad sí es una elección. Yo no puedo elegir si estamos en una crisis mundial a consecuencia del COVID. No puedo elegir si tenemos un problema global con la escasez del agua, etc. Pero sí puedo elegir cómo lo encaro. La elección más íntima y quizá de las más valiosas, ¿no? Sí, por supuesto. Porque eso significa ni más ni menos que la construcción de tu propia personalidad, y la personalidad es un misterio insondable. Pues ahí está el mensaje, mi querido Lalo, me encanta lo que acabas de resumir, ¿no? Es una decisión propia cómo reaccionar ante la vida, y te agradezco muchísimo, Lalo, el espacio que nos brindas. Al contrario, gracias a todos ustedes. Les recomiendo mucho el libro Vacaciones en Escombros. Es la recopilación que hace Lalo de todos estos temas y que es interesantísimo, por cierto. Y recuerden que el mundo se cambia desde adentro.